Esta es la predicación correspondiente al domingo 24 de diciembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el pasaje de referencia es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 20. Esta mañana es propiamente el cuarto domingo de Adviento, aunque nosotros vamos también a hacer la predicación correspondiente al domingo de Navidad. Así que aquel tiempo, el tiempo de Adviento, de preparación, de reflexión y de esperanza por la llegada del Rey que viene a nosotros, que hemos estado celebrando todas estas semanas anteriores, toca ahora su fin para dejar paso al tiempo de Navidad. Por fin, el Rey ya está aquí, ya ha llegado. La semana pasada nos preguntábamos por quién sería este Rey ungido por Dios, prometido por los profetas del Antiguo Testamento, y descartábamos con la narración bíblica que fuera Ciro, Darío o Artajerjes, los reyes del Imperio Persa. Han pasado siglos y ahora gobierna un nuevo imperio y un nuevo emperador, Augusto César, el emperador romano. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Quién será el rey ungido por Dios? Aparentemente, aquel día fue uno más en la historia del mundo. Pareciera que todo discurría como siempre ha discurrido. Los poderosos gobiernan. Aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto. Lucas capítulo 2, versículo 1. Y esos poderosos mandan lo que el resto debe obedecer, disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. Lucas 2, versículos 1 al 3. Pareciera que todo discurre como siempre ha discurrido. Los mandados obedecen y se ponen en camino. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María, su esposa, que estaba embarazada. Capítulo 2, versículos 4 al 5 del Evangelio de Lucas. Pareciera que todo discurre como siempre ha discurrido. En medio de los acontecimientos políticos y sociales, la vida de las personas se manifiesta en su más simple elementalidad. Las embarazadas se ponen de parto y en las más terribles o amables circunstancias la vida sigue su curso. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, varón. Versículos 6 y 7. Pareciera que todo discurre como siempre ha discurrido. La gente normal y sencilla no lo tiene fácil para seguir adelante. Hay niños que nacen sin cuna y hay familias que se hospedan en lugares que no son hogares. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, 7. Pareciera que todo discurre como siempre ha discurrido. En el centro de nuestra escena aparecen unos simples pastores. En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando sus rebaños. Lucas 2, 8. El mundo parece que sigue su curso y nada ha cambiado. Pero ahora, aunque pareciera que todo discurre como siempre ha discurrido, el relato de Lucas nos dice que algo ha cambiado. Efectivamente, Augusto César gobierna el mundo. Sin embargo, es una pieza más al servicio del plan de Dios. Ese decreto imperial permite que Jesús, aunque sus padres vivían en Nazaret, nazca en Belén, la ciudad del rey David. Augusto, su nombre era Octavio, que pasó a conocerse como Augusto, es decir, el ilustre, es quien gobierna el mundo. Bajo su mandato transformó la República Romana en un imperio y se inició un periodo de paz. Por ello, en todo el mundo mediterráneo, se multiplicaron las inscripciones griegas que proclamaban a Augusto como Salvador y Señor o Dios.
porque había traído la paz y la justicia al mundo. Hay una inscripción que refleja, que festeja el cumpleaños del emperador con estas palabras. El cumpleaños del Dios, referido a Augusto, señala el comienzo de las buenas noticias, un evangelio, que a través de él van a llenar el mundo. Augusto era hijo adoptivo de Julio César. Muerto este y declarado Dios, referido a Julio César, Augusto era por tanto y literalmente hijo de Dios, salvador del mundo y su rey y señor. Y este era el evangelio del imperio. Eso contrasta con lo que el ángel anuncia a los pastores. No temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Lucas 2:10. Así que nos preguntamos, ¿cuál es esta otra buena noticia? ¿Cuál es este otro evangelio? Diferente al evangelio del Imperio Romano. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Lucas 2:11. Se da a los pastores una buena noticia, el evangelio del nacimiento de un Salvador, que no es Augusto. Con ello, algo ha cambiado. El tiempo de Augusto está terminando, porque ahora tenemos otro rey distinto al emperador de la casa de David, que es el verdadero Salvador y Señor del mundo. ¿Y cómo los pastores sabrán que efectivamente ese niño será un rey? Se les dará una señal. Lo hallaréis al niño envuelto en pañal, acostado en un pesebre. Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dos señales un tanto extrañas, por lo menos para nosotros, para nombrar un rey. Pero era la manera adecuada en aquel contexto cultural de indicarlo. Porque que el niño estuviera envuelto en pañales no está señalando solo un hecho cotidiano más, como podría ocurrir para nosotros, sino que era la manera de señalar que aquel niño iba a ser rey, porque solo los niños de los reyes eran envueltos en pañales. Y que el niño estuviera acostado en un pesebre no tenía que ver solo con que circunstancialmente no hubiera lugar en el mesón, sino que el pesebre tiene una evocación al profeta Isaías, a lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, ni mi pueblo tiene conocimiento. El texto de Isaías establece un contraste entre el buey y el asno, que conocen y obedecen a su dueño, y el pesebre, del que comen, por parte de su dueño, e Israel, que no es capaz de conocer a Dios. Por tanto, el pesebre, este es el reconocimiento, el acto de conocer, de reconocer y obedecer al Señor. Ahora, en un pesebre, en este pesebre, el pueblo y todo el mundo puede llegar a conocer y reconocer quién es su verdadero Señor, cuya presencia se encarna en este niño, precisamente acostado en un pesebre. Por tanto, en ese punto, en ese instante, en ese lugar, como símbolo del pesebre, se está encarnando el Dios que ha creado todo el universo. Así que el buey y la mula del portal de Belén, nuestras representaciones navideñas,
lo que simbolizan es lo que dice este texto de Isaías. Pero a la inversa, ahora sí, como pueblo de Dios, podemos tener conocimiento y reconocer que Jesús es el Rey ungido de Dios, la presencia encarnada de Dios, la salvación de Dios en el mundo. La buena noticia, el Evangelio, también tiene que ver con que se dirija precisamente a los pastores. ¿Por qué los pastores y no otros? Hay que recordar que los reyes del mundo antiguo eran pastores que cuidaban a su pueblo. De igual manera, Dios es rey y pastor de su pueblo, como nos enseña el Salmo 23. Los reyes de Israel estaban llamados a cumplir con esta vocación delegada por Dios, convertirse en reyes y pastores de su pueblo. Pero los reyes, pastores de Israel, fracasaron en su vocación de ser fieles al pacto con Dios. Y como advirtiera el profeta Ezequiel, así ha dicho Dios, el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Así que se promete un rey pastor, por medio del cual Dios gobernará y pastoreará a su pueblo. Yo levantaré sobre ellos un pastor que apaciente mis ovejas, mi siervo David. Él las apacentará, pues será su pastor. Yo, el Señor, seré el Dios de ellos, y mi siervo David, en medio de ellos, será su gobernante. Yo, el Señor, he hablado. Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24. Este es Jesús, el Rey Pastor, de la descendencia del Rey, que también fue pastor, David. Por eso, este Jesús que es Rey también es el buen pastor, que llama y conoce a sus ovejas, que las protege y que da su vida por ellas. Juan 10, 11. Ahora, este nuevo Rey Pastor está llamado a cumplir definitivamente con el pacto. No obstante, esta buena noticia del Evangelio no se da a los pastores dirigentes de Israel, porque ellos, como en el texto de Isaías, están ciegos y no tienen conocimiento de Dios, sino que se da a estos otros pastores, gentes de poca confianza, que no forman parte de la gente educada ni que tiene el poder. Pues bien, estos otros pastores marginados, en contraste con los pastores dirigentes de Israel, sí que muestran tener este conocimiento de que la presencia de Dios finalmente ha llegado por medio de este niño llamado Jesús, que va a convertirse en rey. Estos pastores responden con una actitud de fe, de confianza. Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Lucas 2:15. Y se apresuran a encontrar al niño. Fueron apresuradamente, encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 16 del capítulo 2. Por todo ello, el pesebre nos muestra quién es Jesús, y los pastores se convierten en los primeros enviados en transmitir el Evangelio, la buena noticia de que el Rey ha nacido. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lucas 2, 17 y 18. En definitiva, algo ha cambiado en el mundo, que ya no discurre como siempre. El Evangelio comunicado a los pastores contrasta con el edicto del emperador Augusto y comunicado a todo el imperio. Pero ¿qué significaba que aquel niño fuese rey? Para responder y comprender esta pregunta, hay que reconocer lo que la narrativa de la Biblia nos cuenta desde el principio. Dios está trayendo la salvación a su creación a través del pacto que hizo con su pueblo Israel para acabar con el mal
el pecado y la muerte. Esa sería la versión resumida. Pero la versión un poquito más ampliada nos dice que Dios hizo a Abraham una promesa de salvación para todas las naciones, que pasaba por un pueblo, Israel, al que se dio una ley y un templo, para que la presencia de Dios hiciera real su salvación, encarnara su salvación. Pero la infidelidad de Israel al pacto le llevó al exilio de su tierra y de Dios, perdiendo su presencia entre ellos. En ese contexto se prometió la salvación de Israel por medio de la palabra vivificadora de Dios y de un rey, el ungido de Dios, que sería de la casa de David y que daría así cumplimiento a las promesas de salvación de Dios. Un rey que lograría la victoria de Dios siendo Dios fuerte, que será representante y cabeza de su pueblo, como Padre eterno. Y por último, este rey va a ganar la victoria de Dios, pero lo hará sin violencia, como príncipe de paz. Todos esos títulos están dichos anunciados por el profeta Isaías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Una victoria que va a ganar representando al pueblo de Israel para conseguir lo que éste no consiguió, es decir, ser fiel a Dios, encarnando la sabiduría y la palabra de Dios para traer vida, sanidad y esperanza a toda la creación. Sin embargo, no es al emperador romano, ni es a sus gobernantes, ni es a los saduceos, ni es a los fariseos o los escribas a los que es anunciado el Evangelio de la llegada de este rey pastor, sino a los pastores, a gente común y corriente, incluso gente marginada y de poco fiar, poco de fiar. Esa es la gente que recibe un destello de la presencia de Dios. Y como nos dice el relato de Lucas, en capítulo 2, versículo 9, el resplandor de su gloria los envolvió a los pastores completamente. Este es la presencia de Dios que está ahora entre su pueblo, entre estos pastores. El mensaje de las buenas noticias que es anunciado a ellos, que por fin ha nacido en Belén un Salvador, que es Rey y Señor. Lucas 2:11. Los tres títulos que correspondían a Augusto, el emperador romano, Señor y Salvador de todo el imperio, ahora son referidos a este niño que está naciendo en una esquina del imperio, allí en un pesebre. Quizás, a pesar de todo esto, nos puede parecer que el mundo sigue discurriendo como siempre lo ha hecho y que nada ha cambiado. Sin embargo, un pequeño gesto, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, es el primer paso del cambio del mundo. El primer paso de una Navidad para la transformación del mundo. La Navidad de unos nuevos cielos y de una nueva tierra. Que así sea. Amén.